Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. El día de hoy daremos continuidad, si Dios lo permite, a el capítulo número 3 de Primera de Pedro. Vamos a nuestras escrituras, hermanos. Antes de orar, vamos a las escrituras. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículos 18 a versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Y dice así la escritura de nuestro amado Señor en esta mañana. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Oremos, hermanos. Amado Señor, Rey de reyes y Señor de señores, aquel Dios omnipotente que se ha dignado con misericordia a dejar su trono para humanizarse y de esa manera pagar las faltas de aquellos que en nuestro mayor esfuerzo no pudiéramos hacer nada para estar delante de la presencia del Padre. Poderoso Alfa y Omega en esta mañana, tú que controlas todo sobre esta tierra y poderío es por encima de todo. Estas tus criaturas, estos tus hijos, en esta mañana en adoración reverente suplican delante de ti para que nos hagas conocer hoy, Señor, tu palabra, para que tu voz se haga audible a través de tu Espíritu por medio de la exposición de este mensajero. Que hoy te ruega, Señor, que tomes control de sus labios, de sus pensamientos, de su corazón. Pero, Señor, al mismo tiempo, también suplicando que seas tú, Señor, quien tome control de los corazones, de los oídos, que hoy se encuentran presentes, Señor. Porque solamente a través de la palabra, y única y exclusivamente a través de la palabra, Señor, tú traes salvación bajo el memorial de Cristo. Seas tú, Señor, el que hable hoy a tu pueblo. Hoy te lo suplicamos a través del nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor. De manera muy constante, cuando escuchamos a los gentiles hablar acerca del fundamento escritural, siempre hay una justificante para no adentrarse en ella. Y esta se centra bajo el hecho de poder justificar que la Biblia es muy complicada para poderla comprender. En cierto sentido tienen algo de razón. Sin embargo, en cierto sentido y de manera parcial. Esto debido a que un alto porcentaje de las escrituras son sumamente claras a través de mandatos, a través de consejos, a través de mandamientos y decretos por parte de Dios, que incluso hasta un infante los puede comprender
y los puede entender. La situación, ¿dónde estriba? El problema estriba es que como son mandatos, decretos, estatutos y mandamientos, pues la gente, a pesar de comprenderla, no los sigue ni los implementa en su vida cotidiana. Pero por otro lado también es cierto poder comprender que hay ciertos recovecos dentro de las Escrituras, pequeños textos aislados que tengo que confesar que a veces son temibles para un expositor debido a que son complejos y su comprensión requiere de un alto porcentaje de tiempo, pero sobre todo de un profundo estudio exegético bíblico y además doctrinal. Porque hablar de las Escrituras y nombrar todo lo que hemos escuchado es sencillo, pero realmente traer el pensamiento del escritor de aquel entonces hasta nuestros días, en ocasiones y en ciertos segmentos escriturales, es complejo. En todo esto hay un alto peligro y un grave peligro, hermanos. Y este peligro se centra en el hecho de que al no tener una comprensión de ciertos textos que son complicados, el hombre tiende no solamente a apropiárselos, a creerlos, sino que en algún momento llega al fatídico hecho de empezarlos a enseñar como si fueran una verdad bíblica. En muchas de las ocasiones estos postulados son una guerra directa y constante en relación a las enseñanzas bíblicas de los apóstoles y de los profetas. El apóstol Pedro comprendía muy bien esta situación. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diría lo siguiente: como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, dice Pedro. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, dice Pedro, hay algunas cosas difíciles de entender. Pablo no era muy sencillo al escribir, pero continúa diciendo Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, y lo hacen para su propia perdición. De tal manera que el decir esto me agrada o esto no me agrada no es lo grave, hermano, sino que todo esto trae un fin de camino que es un camino de muerte, por cuanto a través de esas enseñanzas antibíblicas, el ser humano lo único que está haciendo es cavar su tumba para su propia perdición. Y en este mismo sentido, al enseñarlo, lleva a otros mismos hacia el mismo lugar. Nosotros, como iglesia, comprendemos bajo una postura teológica que Dios revela su voluntad, y así lo ha hecho a los hombres y lo ha hecho de una manera clara. Lo que a Él le ha placido revelar a los hombres. Pero en este mismo sentido, entendemos que su revelación proviene única y exclusivamente a través de las Escrituras. No hay otro medio. La enseñanza bíblica no nos dice que el Señor nos va a mandar señales, o que a través de una bocina o a través de algo el Señor nos va a hablar. No, hermanos, la Escritura es sumamente clara y nos da entendimiento que lo que tenemos que entender, lo que tenemos que saber, lo que es provechoso para nuestra vida espiritual, se encuentra contenido en la revelación de las Escrituras a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. El libro de Hebreos, y discúlpeme si no me detengo tanto, pero yo le diría, anote las citas bíblicas. Si le da tiempo de buscarla, vamos a ellas. Pero si no, yo le digo algo, lléveselas anotadas y hoy en la tarde repáselas y corrobore que lo que se está hablando es real. Pero dado que el tema es un tanto extenso, quisiera terminar
al menos la primera parte hoy y que nos fuéramos lentos pero seguros. A través de las Escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, de hecho el día de hoy lo cantamos, nos da entendimiento de cómo es la manera que Dios se comunicó y cómo es que Dios se comunica con su pueblo. Diciendo de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos. ¿Cómo hablaba en otros tiempos? Hablaba en otros tiempos a los padres por medio de ¿quién? De los profetas. Se acabó. Pero después nos sigue diciendo: en estos postreros días, es decir, en estos tiempos que se encaminan hacia el fin, la manera de comunicarse con nosotros ha cambiado, aunque sigue siendo a través del fundamento escritural. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿De quién está hablando? A través de Jesucristo. Todo lo que tengas que saber, todo lo que tengas que tener conocimiento como revelación por Dios se encuentra a través de la revelación del Hijo, a través de Jesucristo. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así es que, hermanos, es menester para un creyente comprender que no importa saber si te va a ir bien o mal, que no importa saber si el día de hoy tienes que vestir de rosa o de azul, que si de acuerdo a la constelación el día de hoy tu número, no hermano, dejemos esas tonterías para el no creyente. Lo que un creyente debe de saber para su vida, no solamente física sino espiritual, se encuentra a través de la revelación de Cristo y está cimentada a través de las Escrituras. Es el único medio que tenemos para poder tener fiabilidad en cuanto a su revelación. Y por otro lado, ¿dónde tenemos la revelación de los apóstoles y los profetas? A través de la Escritura. Sin embargo, el hombre por naturaleza es sumamente curioso. El hombre por naturaleza tiende al morbo, a lo fantástico, a aquello que causa euforia. No nos basta saber con que el Señor Jesucristo un día regresará. No. El ser humano quiere saber cuántas semanas, cuántos días, que si una guerra, que si la otra, que si le restas o le sumas. Hermanos, algo debe interesarnos y es que ese día estemos listos para ir con Él. De nada valdrá tanta información que al Señor no le plació otorgarnos y que por tanto no es prioritaria para nuestras vidas. Que si los dinosaurios, que si los ovnis, hermano, dejémonos de cosas. Lo que escrito está a través de la revelación de Dios por medio de su Escritura es lo que debería de tener prioridad en nuestras vidas. Sea mucho o sea poco, adentrarlo en nuestro corazón y no solamente para ser oidores olvidadizos, sino hacedoras de la palabra de Dios. Pablo advertiría de esta situación a Timoteo a través de la carta que conocemos como la primera carta de Pablo a Timoteo, dándole advertencias de estos últimos tiempos, diciéndole a manera de parafraseo, no lo voy a recitar tal cual, pero voy a parafrasear algunos elementos de esta primera carta de Pablo a Timoteo del capítulo 4. Pablo le dejaría como advertencia a Timoteo que en estos postreros tiempos algunos, no estaba hablando de los de afuera, eran de los de adentro, que en estos postreros tiempos algunos apostatarían de la fe. Apostatar igual a hacerla a un lado, rechazarla y regresar a otras cosas que no son la fe. ¿Cuál sería el motivo por el cual en esos postreros tiempos algunos apostatarían de la fe? Y aquí es donde viene lo peligroso y lo importante de entender
que si seguimos ansiosos de fábulas, de cuentos, de cosas que satisfagan nuestro morbo, hermano, tendemos a prestar oído y a acabar en perdición. Timoteo, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Traducción: cosas que no provienen de la revelación de Dios. Cosas que, aunque suenen muy fantásticas y muy hermosas y muy teológicas, si no tienen un fundamento en la doctrina, en la revelación de Dios, simplemente serán catalogadas como engañosas y doctrinas de demonios. ¿Acaso Pablo le dijo a Timoteo que podía hacer exactamente lo mismo que aquellos falsos maestros? No. En el versículo 6 de ese mismo capítulo le dice: mas tú, Timoteo, deberás de ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Cómo es un buen ministro de Jesucristo? Un buen ministro de Jesucristo es aquel que nutrido debe de estar en la palabra de la fe, no en fábulas, sino en la palabra de la fe y en la buena doctrina. Que si Adán tuvo otra esposa, que si los nefilín, hermano, dejémonos de cosas. Un buen ministro, un creyente, debe de estar cimentado y bien nutrido en la palabra de la fe y en la doctrina. Por tanto, le dijo como consejo, uno de los consejos finales en este capítulo 4, Pablo a Timoteo: por tanto, desecha esas fábulas. Desecha esas fábulas que son profanas y desecha esos cuentos de viejas. La palabra que pone es exactamente esa. Cuentos que vienen de generación en generación y que para muchos hoy son verdad, pero a final de cuentas, con el texto anterior, simplemente son doctrinas que te alejarán del evangelio. Es entonces, hermanos, que a manera de introducción es necesario dejar claridad que nuestro trabajo como ministros de las Escrituras se encuentra en centrarnos en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios habla, nosotros hablamos. Si la palabra de Dios calla, nosotros callamos. Necesitamos centrar nuestra exposición en la palabra de Dios y en la buena doctrina, de tal manera que ese es el motivo por el cual del día de hoy iremos un poco más tranquilos y esperemos que el tiempo nos dé. Aunque hemos leído del capítulo 3, del versículo 18 al 22, la división esquemática de la exposición será muy clara, en el sentido de que dividiremos este tema en dos segmentos. El primero de ellos, del versículo 18 al 20, lo titularemos Jesús, el predicador de los espíritus encarcelados. Y es el tema que justamente abarcaremos el día de hoy. Primera de Pedro 3, de 18 al 20, Jesús, el predicador de los espíritus encarcelados. Y si Dios lo permite, dentro de este mismo bloque, pero la semana entrante, estaremos abarcando una segunda parte del versículo 21 al 22, a la cual hemos nombrado como subtítulo el bautismo que salva. Al final de cada exposición trataremos de dar algunas conclusiones que sean aplicables a nuestra vida cotidiana. Debido a que traer fábulas y no decir cómo es que las vamos a vivir es pérdida de tiempo, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios permanece. Y así ha sido a lo largo de miles de años. Así es que, hermanos, comencemos en esta mañana con nuestro primer apartado. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Jesús, el predicador de los espíritus encarcelados. Nuevamente voy a leer estos versículos y quiero que atentamente los leas, los interiorices y los comprendas. Dice la Escritura nuevamente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue
y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Exclusivamente en qué momento? Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Por qué tenía un poco de temor de llegar a este texto? Porque es un texto que a lo largo de la historia ha tenido esencialmente 3 explicaciones, y de las cuales veremos de una manera sumamente breve las 2 primeras, con las cuales, al menos como iglesia, no estamos de acuerdo. Y daremos los motivos y los porqués. Estaremos dejando la tercera de las explicaciones al final, con la intención de ir de manera un poco más detenida y dar un poco más de información. Así es que es importante, antes de comenzar con la exposición de estas 3 posturas acerca de los espíritus encarcelados a los cuales predicó Cristo, que tengamos noción de que cuando vayamos a hacer un estudio bíblico, tenemos que hacerlo esencialmente a la luz de 3 reglas que conocemos como reglas hermenéuticas. Hay más, pero son 3 las esenciales. La primera de ellas, antes de hacer un estudio bíblico y mayormente que requiere una exégesis profunda, la primera regla nos dice que la Biblia debe de interpretarse gramaticalmente. Cuando nosotros hablamos de la gramática, hablamos de las reglas gramaticales de un idioma. Lo complicado de esto, o lo sencillo o lo bello de esto, es que tenemos que tener cuidado de 2 lenguajes o de 2 idiomas y sus reglas gramaticales. El primero de ellos es que definitivamente el original no fue escrito en español. Y por tanto, no es lo mismo hablar de una palabra en el español que hablarla en su idioma original. No es lo mismo hablar de un concepto en nuestro contexto español que buscar cuál es el contexto en su idioma original. Otro significado, otro contexto. Por tanto, debemos tener noción de las reglas gramaticales. Pero por otro lado, tenemos que tener mucho cuidado de nuestro propio idioma en el cual fue traducido, específicamente la versión que tenemos, Reina Valera 1960, y donde si no tenemos noción del significado de la coma, del significado del punto y coma, del significado del verbo, sustantivo, etcétera, entonces muy fácilmente nos podemos perder y dar una explicación que no es la que tiene el texto bíblico. Primer regla, tener cuidado de las posturas gramaticales. Segunda regla, a manera de contexto, la Biblia no es explicada por otros libros. La Biblia se explica a sí misma. No podemos ir a un texto bíblico y tratar de explicarlo a través del Corán. No podemos ir a un texto bíblico y explicarlo a través del comentario de John MacArthur, al cual respeto con todo mi corazón. Pero no es así, hermanos. Tenemos que ir al texto y en su contexto cercano o en su contexto amplio, tratar de identificar de qué está hablando la persona que escribió ese texto. Finalmente hay una tercera regla que es importante antes de adentrarnos. Pastor, ¿es una clase? Sí, hoy es a manera de una clase. Porque no quiero que mi iglesia el día de mañana diga barbaridades por repetir como loros lo que escuchamos en todos lados. De tal manera que la tercera regla, antes de iniciar un estudio exegético bíblico, tiene que ver con el hecho de que la Biblia debe de ser interpretada desde una porción o un punto de vista teológico. Con el hermano Ernesto nos ha llevado a lo largo de estos últimos meses a un estudio de la teología básica. Y hemos aprendido muchas cosas, demasiadas cosas. Pero lo más importante al tratar de escudriñar un texto bíblico bajo un marco teológico es que no podemos dar una explicación sobre un texto
que contradiga algo más del fundamento bíblico, porque eso sería fuera de razón. Diríamos entonces que la Biblia es torpe, que Dios es alguien que comete errores y que se equivocó al escribir, lo cual no es así. Uno de nuestros postulados como creyentes es que la Biblia es inerrante y que la Biblia es infalible. No se equivoca y por tanto no tiene error. Y eso ha sido un postulado que ha pasado a lo largo de los siglos y no se ha encontrado un error. Cuando se encuentra el error no está en las Escrituras, el error está en nuestra interpretación. Así es que bajo estos tres conceptos, hermanos, comencemos el día de hoy con el punto central que se encuentra en el versículo 19. Dice la segunda parte del versículo 19: fue y predicó a los espíritus encarcelados. La pregunta a responder en esta mañana es: ¿quiénes son esos espíritus encarcelados? Si nosotros logramos contestar esta pregunta, entonces tendremos el contexto y podrá encajar dentro de todo el texto que hasta el día de hoy hemos evaluado. Para poder comenzar tenemos que entender que en el fundamento bíblico encontraremos dos palabras que se refieren a la parte inanimada de un ser humano, el cual solamente se compone de dos elementos. El ser humano a la luz de las Escrituras no es tricotómico, sino bicotómico. Lo primero que alguien puede decir: no, es que ahí dice alma, espíritu y cuerpo. Sí, si nos vamos a los originales, una de esas palabras se utiliza de manera arbitraria, de manera constante, y las dos significan lo mismo. Una de ellas se encuentra escrito en el idioma griego y otra en el idioma hebreo. Mientras una que conocemos como psique se traduce como la parte inanimada, llámale alma, llámale espíritu, la otra es la palabra griega neuma, que es la que encontramos en este texto. Es exactamente lo mismo, llamado de maneras diferentes, tal cual como infierno, Hades, Gehenna, etc. Es por eso la importancia de la gramática. Lo primero que tenemos que tener entonces en cuenta es que el término que se utiliza en este texto en exclusivo es el término griego neuma, que ya sea de manera singular o plural, se refiere solamente a dos cosas. O se refiere a un espíritu humano o se refiere a un espíritu celestial, específicamente hablando de los ángeles. La primera pista que tenemos entonces para poder arrancar es que en este texto bíblico esos encarcelados o son seres humanos o son ángeles, porque esa es la palabra que se utiliza en el original. De acuerdo al contexto, esta palabra se utiliza en diferentes textos bíblicos, como Números capítulo 16, versículo 22, como en Números 27, capítulo 16, como en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 59, como en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 23, y así podemos continuar toda la mañana. Textos donde se sitúan estos elementos y donde este concepto específico neuma y exclusivamente o se refiere al espíritu del ser humano o al espíritu hablando acerca de un ángel. Bajo este contexto entonces vamos con la primera postura, la cual no es la que nosotros abrazamos doctrinal ni bíblicamente. La primera postura, que es sumamente famosa a lo largo de las iglesias, dice que Jesucristo bajó a los infiernos a predicar a los ángeles caídos. La primera postura dice que este texto bíblico de Primera de Pedro se refiere al hecho de que Jesucristo bajó a los infiernos a predicar a los ángeles caídos. Quiero ir con mucho cuidado y que comprendamos inicialmente que al menos en este texto bíblico no nos habla de esto. Si este fuera la postura que nosotros defendiéramos, entonces tendríamos que dejar claridad
que estos ángeles se encuentran encarcelados y que tiene que haber un motivo. Pero por otro lado también explicar cómo es que hay ángeles que están encarcelados, hablando de ángeles caídos, ángeles que corrompieron la voluntad de Dios, y por otro lado hay otros que están libres. Cuando nosotros vamos al fundamento neotestamentario, encontramos en repetidas ocasiones que hay endemoniados, que hay personas que están cautivas de las huestes de maldad. Vemos demonios que incluso atormentando a personas prefieren incluso ir dentro de los cerdos para no ir al lugar de tormento. Las personas que cobijan esta postura basan su entendimiento en el libro de Judas, que es un solo capítulo, en el versículo número 6, donde se nos dice lo siguiente. Judas 1:6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Primer punto, suena que como que pudiera ser. Sin embargo, los defensores de este argumento aún no contemplan en esta cita bíblica cuál pudo haber sido el motivo, si es que lo hay. Ellos toman Génesis capítulo 6, versículos 2 al 4, un texto bíblico que es conocido mayormente por Alducin, en el cual se nos narran que hubo una falta delante de Dios. Y en esta falta hace mención que esta falta la cometieron los hijos de Dios, los cuales no pueden ser los seres humanos, porque dice que los hijos de Dios pecaron al allegarse a las hijas de los hombres. Hace una distinción. Aunque esta postura parece encajar, tenemos un primer problema. Y este problema es de discordancia. Y esa discordancia tiene que ver con los espacios temporales o los fragmentos de tiempo que se nos narran en Primera de Pedro. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 6, vemos que esto sucedió previo a Noé. Noé no está en el escenario, sino versículos después. Cronológicamente es posterior. Si estos fueran los encarcelados, espíritus encarcelados, entonces tendrían que haber cometido esa falta, como nos lo dice Primera de Pedro. ¿Qué es lo que nos dice Primera de Pedro, versículo 20? Que la desobediencia sucede mientras se preparaba el arca, no previo a ello. En este sentido, por otro lado, este es un primer desacuerdo. El segundo desacuerdo, por otro lado, hay una segunda cuestión. Y esta tiene que ver con la manera natural en que como seres humanos tendemos a presuponer cosas que no se encuentran ahí. Cuando un hermano tiene una dificultad con otro, a veces presupone, pecamos de iniciativos, presupone, es normal, pero no es correcto. En la vida bíblica teológica, el creyente hace algo muy similar. En este caso, vamos a poner un ejemplo. Todos y cada uno de nosotros hemos escuchado acerca de un concepto que es el arrebatamiento. Esa es la palabra correcta en la cual se escribe en las Escrituras. El hecho histórico, el momento del arrebatamiento es escritural. Lo que no es escritural es el hecho de llamarlo bajo otro nombre, con el nombre del rapto. La palabra rapto nunca la vas a encontrar. Pero de acuerdo a que la hemos escuchado tanto, que nuestra presuposición al momento de hablar de este concepto, hablamos no del arrebatamiento, hablamos del rapto, cuando no existe. Pero lo más preocupante es que
Incluso nos atrevemos a decir que en aquel día habrá aviones que simplemente caerán a tierra y que de repente habrá hombres o mujeres manejando su auto y esos autos chocarán y su ropa aparecerá ahí. Es tan cierto que incluso tuvimos un congregante que en su auto que estacionaba ahí tenía una calcomanía que decía: peligro. El conductor de este auto puede desaparecer súbitamente en cualquier momento. Y tenía la cita bíblica del arrebatamiento. En realidad las escrituras nos hablan acerca de aviones, nos hablan acerca de autos, nos hablan acerca de ropa que va a quedar tirada. No, no es así. Las presuposiciones han llegado a nuestra base experiencia y en lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, en base a películas. Lo mismo está sucediendo con esta postura. El segundo tema tiene que ver con que en ningún momento en el texto bíblico de Primera de Pedro se hace mención de que Cristo descendió, ni mucho menos al infierno. No es así. En ocasiones cuando alguien te hace de problemas y dice: es que tú dijiste, y empieza a echarle de su cosecha. Y si llegaran a grabar la escena, mostrarían que no fue así. ¿Qué sientes tú cuando una persona te empieza a bronquear y empieza a decir cosas que tú nunca dijiste y te dice: es que tú dijiste? Te calienta, ¿no? Y se te infla el hígado. Bueno, ahora no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de que Dios habló y de que nosotros hablamos lo que Dios no habló. Dios estará sumamente feliz seguramente con esto. No, no es así, hermanos. El texto bíblico no nos dice que Jesucristo descendió a ningún lado y mucho menos al infierno. Del mismo modo, el texto nos dice literalmente así. Segunda parte del versículo 19. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Un tercer argumento para poder cerrar esta primera postura tiene que ver con el hecho de que supongamos que en verdad está hablando de que esos espíritus que se encuentran encarcelados son demonios que pecaron contra Dios, y supongamos que la intención de Pedro es decir que Jesús fue y descendió al infierno. Hay una pregunta crucial y la cual no responde el texto y no es su intencionalidad. ¿Qué fue a predicarles? ¿Arrepentimiento? No es congruente, hermanos. ¿Fue a declararles que había vencido a la muerte? No, hermano, ellos ya lo saben. Así es que esta primera postura, para que no escuche yo a alguno de ustedes diciendo estas sandeces, no, hermanos, no tiene un sustento. La segunda postura nos dice que si no son demonios que se encuentran encarcelados, entonces tienen que ser hombres, seres humanos que perecieron. Esta segunda postura nos dice que Jesucristo bajó a los infiernos. No sé por qué les encanta tanto eso. Sí, bajó a los infiernos y bajó, aunque no diga, bajó. Esta segunda postura nos dice que Jesucristo bajó a los infiernos a predicar a los hombres condenados. Desde aquí ya tenemos un problema, pero quisiera adentrarme de manera muy breve un poco más. Según esta postura, si esta fuera la postura aceptada, Jesucristo está dando una segunda oportunidad a alguien que ya murió, que se encuentra bajo juicio y de los cuales solamente son algunos. Vuelvo nuevamente. Si esta fuera la postura que estaríamos defendiendo, estaríamos diciendo implícitamente que Jesucristo descendió a los infiernos, aunque no lo dice así, que fue y le predicó a hombres que en otro tiempo o en ese mismo tiempo estaban ya condenados en el infierno, para darles una segunda oportunidad.
esta postura, si la enfocamos a los que en otro tiempo desobedecieron mientras Noé preparaba el arca, suena muy lindo, pero también suena muy práctico para poder hacer lo que nos plazca. Porque entonces, aunque suena lindo y aunque suena consolador, al mismo tiempo teológicamente suena totalmente y doctrinalmente erróneo y adverso a las enseñanzas bíblicas. Aunque hay más citas bíblicas, me gustaría solamente tomar dos, y tú las conoces bien. La primera de ellas se encuentra en el libro de Lucas, capítulo número 16. Aunque el texto es muy largo, solamente quiero hacer referencia a él, recordándote que lo que se nos narra en Lucas capítulo 16, entre otras cosas, es una situación que no es ficticia, no es una parábola. Las parábolas son historias con personajes ficticios para dar una enseñanza. Pero lo que está haciendo Cristo aquí es dar nombres. Y eso solamente sucede cuando algo sucedió. En este capítulo 16 de Lucas, Jesucristo narra cómo es que habían dos hombres, uno de ellos llamado Lázaro y otro de ellos llamado o conocido como el rico. ¿Por qué no le puso nombre? Yo no lo sé. Y créeme que cuando esté allá con él será lo último que le pregunte. Pero simplemente nos da el nombre de uno de ellos, Lázaro y el rico. Dice que mientras Lázaro era pobre y comía de las migajas que caían de la mesa del rico, el rico pues se daba la buena vida. Lo que nos narra en este capítulo 16 es que hay un destino final para ambos. Hubo, porque ya sucedió. Dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y aquí quiero que pongas mucha atención. No es que hay 7 lugares donde van las almas de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a la escritura en los diferentes idiomas y de acuerdo a la manera en cómo se expresó de ellos. Nosotros conoceremos al seno de Abraham, que será lo mismo que el cielo, y es lo mismo que el paraíso, y es lo mismo que el Edén, y es lo mismo que la Nueva Jerusalén. Cuando escuches cualquier palabra de esas, se está refiriendo simplemente a un lugar a donde van las almas que han muerto bajo consideración de misericordia de Dios. Ahí fue donde despertó Lázaro. Pero del rico nos narra una historia diferente. Nos dice que él abrió sus ojos y estaba siendo atormentado ya en un lugar llamado el Hades. El Hades, que también, un lugar de tormento, se conoce como infierno, que se conoce como Gehenna, que se conoce como el Sheol, que se conoce como el abismo. Es el mismo lugar. Lázaro en el cielo, en el Edén, en el paraíso, y el rico en el Sheol, en el infierno, en el Hades. Pero lo más curioso que nos dice es que cuando el rico clamó por misericordia porque vio al padre Abraham, lo vio de lejos, lo alcanzó a ver que estaba en el cielo, le clama por misericordia. ¿Y qué le contesta Abraham? Versículo 25 de Lucas 16. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, póngale ahí subrayado, una gran cima, es decir, una gran división, algo que impide el estar en un lado y pasar al otro. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Pero no solamente el texto bíblico de Lucas nos da entendimiento de que simplemente mientras hay vida hay esperanza, y que al morir o vas a un lugar o vas a otro. No hay un punto intermedio, no hay un punto intermedio. Incluso en la Biblia latinoamericana, que se usa en una religión muy popular, si encuentras la palabra purgatorio, te doy 1,000 pesos.
Porque no la vas a encontrar jamás. No existe en el fundamento bíblico. No hay un lugar intermedio, ni hay la posibilidad de que, bueno, ya me fue bien mal y ahora me voy al infierno y ahora paso para allá. No existe así, hermano. Mientras hay vida. Eso es lo que nos narra de manera complementaria Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27 es concreto y certero y nos dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido. No dice que hay otras cosas, dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto tienen otra chance de... No dice así. Si le hacemos algunos servicios, entonces su alma sale del... No dice así. Lo que sí dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, una. Y después de esto, ¿saben a dónde van? Al juicio. O cielo o infierno. No hay otro camino. Adherirnos a esta segunda postura nos llevaría a contradecir todo el resto del fundamento bíblico, lo cual no es correcto. La Biblia no dice unas verdades para contradecir el resto, no es así. Por tanto, aceptar esta postura se traduciría en el hecho de desechar el resto de las enseñanzas bíblicas en relación a los conceptos de la salvación y la condenación, y esto sería tan grave, adherirnos a esta postura sería tan grave como admitir que existe un lugar intermedio para arrepentimiento después de la muerte. No habría diferencia entre nosotros y una religión popular. Si estas dos no son las posturas de lo que está hablando Primera de Pedro, pastor, entonces ¿de qué está hablando? La tercera postura, que es a la cual nos adherimos, es la postura que nos dice que Jesucristo predicó en espíritu, no descendió, ni mucho menos al infierno. Lo que nos dice esta postura es que Jesucristo predicó en el espíritu por medio de Noé a los hombres. Jesucristo predicó en el espíritu por medio de Noé a los hombres. No es la más fastuosa, pero es la bíblica. A lo mejor quisiéramos luces y neón y algo ahí que fuera extraordinario. No, hermanos. Partimos bajo el entendimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios y es la segunda persona de la Trinidad. Doctrinalmente, nosotros comprendemos que el verbo no fue hecho. El verbo ya era. Desde el principio ya era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. De tal manera que en algún momento hablar de Jesucristo hombre es correcto. Pero temporalmente comprendemos que Jesucristo hombre inicia su caminar en esta tierra de manera física en un periodo temporal bien conocido y determinado. Pero eso no quita que el mismo Cristo en espíritu desde el principio sea con Dios y sea Dios. De tal manera que aún en el Antiguo Testamento podemos encontrar a Cristo en espíritu en todos lugares habidos y por haber. Entendemos nosotros bajo postura doctrinal que la salvación no ha tenido un gramo de cambio, que la salvación es a través de la fe. Nosotros encontramos en las posturas doctrinales que Abraham obedeció y le fue contado por justicia. De tal manera que la misma manera en que hoy la gente alcanza misericordia es la misma manera en que en el Antiguo Testamento alcanzaba misericordia. Las cosas no han cambiado. Pero en este sentido quisiera tomar el texto bíblico previo a nuestro texto base. Nosotros el día de hoy comenzamos a partir del versículo 18, pero me gustaría tomar el versículo 17, donde
después de haber concluido, se nos habló sobre la posibilidad de padecer. Recordemos que la carta, la intencionalidad de la carta no es hacer un estudio teológico como lo estamos haciendo ahorita. No, esa no es la intención. La carta de Pedro a aquellos hermanos era para aliviar su dolor, para darles palabras de esperanza, para decirles que aunque estuvieran pasando por situaciones como peregrinos y extranjeros, había una razón más para poder ver hacia adelante y no en el contexto presencial. En este sentido, en el versículo 17, cuando Pedro les está hablando de la posibilidad de padecer cuando hacemos lo bueno, si es que es la voluntad de Dios y así lo requiere, lo hagamos haciendo el bien y no el mal, y que eso será normal, hermanos. Y el primer pensamiento que viene a los creyentes de hoy en día y tal vez a los creyentes de aquel entonces es: bueno, entonces esto es malo, esto no está bien, esto es injusto. ¿Cómo es que haciendo el bien vamos a padecer el mal? Punto y seguido comienza a explicar que esto no sería nuevo. Versículo 18: porque también Cristo, tú no eres el único, tú no eres el primero, tú no estás pasando por injusticias, tú lo mereces. Eso y más. Pero la palabra de consuelo para nuestros hermanos en aquel entonces fue: porque también Cristo padeció por los pecados una sola vez. El justo por los injustos. Tú eres injusto, yo soy injusto. Si yo sufro haciendo el bien, eso es correcto, porque justo no soy. Pero Pedro le está diciendo: de que nos quejamos, hermanos, alentémonos. Hubo uno que sí pasó estas injusticias, siendo justo, pagó por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, dice el versículo 18, siendo a la verdad muerto en la carne. Esto es importante: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Mientras Cristo hombre muere en la cruz, el hombre no puede matar a Dios. Cristo no murió. El espíritu del verbo fue, es y será. En este sentido, hay algo interesante en la gramática española. Si tú vas al versículo 18, se menciona a Cristo, se menciona que muere en la carne y que es vivificado en el espíritu. Pero después viene un signo gramatical que es hermoso en el idioma español: punto y coma. Para los que no somos muy duchos en las cuestiones gramaticales, cuando en el español hay dos frases que estructuralmente son independientes, a esto le llamamos la sintaxis, donde hay un sujeto, un verbo, un predicado, y después viene otra cita estructural o sintácticamente independiente, pero que al mismo tiempo queremos que compartan algo en común. No lo vamos a hacer a través de una coma, lo vamos a hacer a través de un punto y coma. De tal manera que en el versículo 18 se nos dice Jesús, cosa que no existe después del punto y coma. No hay un sujeto. De tal manera que el segundo párrafo lo que está haciendo es tener en consideración que es el mismo sujeto del primer proceso sintáctico. Espero no revolverlos mucho. Así es que voy a utilizar lo que se mencionó antes del punto y coma para tomarlo para esta estructura. Lo primero que voy a tomar es el sujeto. Pero hay una segunda cosa que voy a tomar y tiene que ver con la última parte, donde se nos dice que espiritualmente nunca lo hizo, espiritualmente nunca murió. Toma esos dos conceptos, Jesucristo y el hecho de que espiritualmente no murió, ni ha muerto. Es así que inicia el segundo concepto, el versículo 19, y nos dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quién?
el verbo de la primera estructura, Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? ¿Físicamente? No, lo hizo en el Espíritu, en el que nunca ha muerto, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Lo que nos está diciendo Primera de Pedro es que ese predicador lo hizo en el Espíritu. Y en este caso está hablando de que es Jesucristo, mas no el Jesucristo resucitado, sino el Jesucristo en el Espíritu. Es en este Espíritu que predicó a los encarcelados. ¿Cuándo? En ningún momento dice que en la resurrección. Hay puntos divisorios en la estructura gramatical. Pero lo que sí me dice en el versículo 20 es que esto sucedió en un tiempo específico. ¿Cuándo? En el tiempo de Noé, mientras se preparaba el arca. Oiga, pero si el que estuvo pregonando fue Noé. De hecho, más adelante, en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro le llamará el pregonero de la justicia, es decir, el predicador de la justicia. La palabra original griego es xerux, predicador. Es la misma palabra que se está utilizando ahora en este texto. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Lo que está diciendo Pedro es que Cristo por medio de Noé, ay pastor, eso no sucede. Bueno, domingo a domingo yo no veo aquí físicamente a Cristo, pero le ha placido que su palabra llegue a través de lo que se expresa detrás de este púlpito. Bíblicamente sabemos que su Espíritu está entre nosotros. Entonces lo que está diciendo Pedro es que Cristo por medio de Noé, en el curso de la construcción del arca, dio testimonio del juicio venidero de Dios. En otras palabras, Noé predicó en el poder del Espíritu Santo, a quien llamó anteriormente el Espíritu de Cristo en Primera de Pedro 1:11, para decirle a aquella generación mala y perversa que Dios estaba harto de ellos, que Dios estaba harto de su maldad, que Dios estaba hastiado de su manera de caminar, mas que por misericordia traería el medio de salvación para que aquel que procediera al arrepentimiento. ¿Te suena? En otras palabras, Cristo en el Espíritu, a través de Noé, predicó el Evangelio en los días de Noé, tal cual como nos lo narró Hebreos capítulo 1, versículo 11. Dios en otros tiempos habló por medio de los profetas, muchas veces y de muchas maneras. A Dios le plació hablar a través de Noé. Ninguno del pueblo de Dios a lo largo de la historia del Antiguo Testamento tiene una justificante de no me advertiste, no me dijiste, no me llamaste. No, hermano, cada uno de los seres humanos a través de la historia bíblica tuvo el momento en el cual pudo proceder al arrepentimiento. En muchas ocasiones mandó no uno, ni dos, ni tres, mucho más profetas, tanto al reino del norte como al reino del sur. ¿Y qué hicieron? Ellos en su necedad se doblegaron delante de Baal. Lo que estamos hablando el día de hoy, compaginando Génesis y compaginando Primera de Pedro, es que estos hombres que fueron receptores del juicio de Dios por medio del predicador Noé, ¿qué hicieron? A pesar de la paciencia de Dios, porque el arca no se construyó en un día, a pesar de la paciencia de Dios y de extender el tiempo del juicio, desobedecieron en el tiempo de Noé. De acuerdo a Primera de Pedro, entonces, capítulo 3, debido a su desobediencia anterior, actualmente están en prisión.
y padecen ahora por ellos mismos, y podemos determinar que son los espíritus que ahora se encuentran encarcelados. En su momento, en el tiempo de Noé, tuvieron advertencia. ¿Su necedad a dónde los llevó? A juicio. Ahora son los encarcelados. Empiezas a comprender que aun cuando es un texto bíblico que fue escrito en el primer siglo de la iglesia, tiene tanta aplicabilidad para nuestros días de hoy. Domingo a domingo, ese hombre que está allá adelante, el cual no vale nada, y siempre nos aburre, siempre nos aburre. Ha habido gente que se ha ido de aquí diciendo, bueno, la Biblia es tan extensa y siempre nos habla de arrepentimiento y siempre nos habla de pecado y siempre nos habla de infierno. Hermano, ¿qué otra cosa puede interesar en esta tierra? Si ganas todo el mundo y pierdes tu alma, ¿qué más puede interesar en esta tierra? ¿Acaso quieres que te hable de bienaventuranza, de bonanza, de santidad? Toda esa cosa es basura, hermano. Lo que importa es el proceso de salvación a través del cual el Señor te advierte domingo a domingo, domingo a domingo. Pero al igual que aquellos hombres en los tiempos de Noé, eran burladores. Ah, estás loco. Hay algo entendible en esta mañana. Y es que todos y cada uno de los que hoy están sentados, todos, el día del juicio no tendrán una sola justificante, una sola no, por falta de conocimiento, por falta de consejo, por falta de advertencia. No importa tu trayectoria, no importa tu trayectoria. No importa tu capacidad cognitiva, importa el proceder al arrepentimiento a través de la fe en Cristo Jesús. De todas las personas a las cuales Noé le predicó, eso nos narra Primera de Pedro, de todas las personas a las cuales Noé le predicó sobre el juicio de Dios a través del Espíritu, versículo 20, pocas personas, es decir, aclara, 8 solamente fueron salvadas por agua. ¿Sabes qué sensación me da cuando estamos aquí sentados? Sin importar que tengas tantos años en el Evangelio o que seas reciente. Me da un dolor en el corazón, hermano. Cuando veo a alguien que por aburrición se está durmiendo, que debió de haberse quedado en su bendita casa a roncar, no aquí. Pero lo más preocupante es que simplemente está muerto. Espiritualmente está muerto. Si hoy muere, sabemos a dónde va. Es preocupante cuando alguien está en cualquier otra cosa, menos en las cosas que son importantes. Si tu alma no te importa de verdad, estás perdiendo tu tiempo. Pero en ese sentido es importante entender que el Señor trae su aviso, su advertencia. Lo hizo con estos hombres y solamente 8, una ínfima minoría, fueron los que optaron por misericordia la salvación. El escenario no cambia a lo largo de la historia bíblica. Nosotros vemos en el libro de Romanos 11:3 cómo es que sucedió lo mismo con el profeta Elías, hablando del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el contexto que toma Romanos 11:3? Cuando nosotros vamos a los libros de Crónicas y de Reyes, encontramos esta historia. Y ciertamente en aquel tiempo el profeta Elías, viendo que tanto la nación del norte como la nación del sur, todos, a sus ojos, todos, se habían doblegado ante la suciedad de Baal y habían abandonado al Dios verdadero. Elías se angustiaba y decía: ¿acaso solamente he quedado yo, Señor? ¿Acaso solamente yo sigo en fidelidad? Romanos 11:13. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo la divina respuesta? No, Elías, no eres el único.
Me he reservado 7,000 hombres. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla frente a Baal. Así es que no eres el único, Elías. Me he reservado una minoría, aunque parezca que es una minoría, es mi remanente, es mi pueblo que al igual que tú no se han doblegado delante de Baal. Así es que deja de llorar, aliéntate y sigue adelante. Pero ahí no queda ese texto, continúa diciendo Romanos 11:5, dejando claridad que esto ha sucedido y esto sucederá, sucedió y seguirá sucediendo. Dice Pablo a los romanos, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. A lo largo de la historia de la cristiandad, los creyentes han sido susceptibles a las marcas de las cuales está hablando Pedro a los exiliados de aquel entonces. Ellos no fueron los únicos. Los seguidores del Señor en el tiempo del profeta Elías no fueron los únicos. A todos habían degollado. Por tal manera que si hoy, al igual que nuestros hermanos, a los cuales fue escrita Primera de Pedro, en el tiempo de angustia, en el tiempo de burla, en el tiempo de persecución, a causa de seguir al Maestro, si hoy en día, hermano, a causa del Evangelio, estás pasando por cualquiera de estas cuestiones, esta carta también es para ti. Hombres y mujeres que a lo largo de la historia han estado dispuestos a no doblegarse delante de Satanás. Hombres y mujeres que no han estado dispuestos a dar marcha atrás bajo cualquier justificación barata. Ningún motivo, por ninguna circunstancia. ¿Quieres saber que no eres el único? Ya vimos que a los que fue escrito Primera de Pedro pasaron por ello. En esta carta también se nos narró cómo es que los de Judea pasaron exactamente por lo mismo. Nuestros hermanos en Corinto no fueron la excepción. Dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 8, narrando cómo es que la están pasando. La segunda parte del versículo 8 dice, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué está diciendo este texto? ¿Y cuál ha sido la esperanza viva de nuestros hermanos a través de la tribulación, a través de la persecución, a través de la angustia? No son las verdades teológicas, hermanos, es la verdad viva de la esperanza en Cristo. Quiero concluir en esta tarde, valga la redundancia, con algunas palabras de conclusión. La primera conclusión es que ciertamente este texto, que para nosotros a veces lo queremos llevar a la cuestión esotérica, ese no fue el propósito de Pedro para sus hermanos. Pero si nuestros hermanos en aquel entonces comprendieron bien este texto, la primera conclusión es que estoy totalmente seguro de que han de haber traído una palabra de aliento muy grande para su corazón. Muchos de ellos eran gentiles que por misericordia
Habían sido redimidos de sus vidas malas, inútiles, despreciables. Un judío en sus oraciones decía: Señor, gracias porque no soy mujer, ni perro, ni gentil. Un gentil era lo más vil y menospreciado. Bueno, estos hermanos a los cuales le está escribiendo Pedro eran hombres que habían sido rescatados de esa inmundicia, pero que al mismo tiempo, por seguir al maestro, comenzaron a obtener algo sumamente hermoso. Estos creyentes estaban siendo perseguidos por su fe. Pero a pesar de la persecución, a pesar de que sus familias los abandonaban, a pesar de que eran sacados de sus casas y lanzados a otras naciones como peregrinos, como extranjeros, a pesar de todo esto, siempre estaban preparados para presentar defensa ante todo el que demandara razón de la esperanza viva que había en ellos. Te sacaron de tu casa, inmundo. Yo sé que mi Salvador vive. Tu mamá y tu papá te dijeron que te prefieren muerto. Yo sé que mi Salvador vive. En tu trabajo eres el hazmerreír, el religioso, el ratón. ¿Qué importa? Yo sé que mi Salvador vive, y por cuanto vive Él, yo viviré el día de mañana. ¿Cómo pueden entonces los creyentes hacer todo este trabajo arduo de ir y predicar el evangelio, de recibir todas las marcas del maestro, pues trayendo a la memoria cada que fuera necesario que Cristo, el santo, el perfecto, el justo, el Hijo de Dios, el que no pecó en modo alguno, habría dado su vida por alguien como tú? ¿Y qué te importa si nadie más te atiende? Si Él dio su vida, porque te amó primero. Así es que al igual que Noé, tú y yo, hermanos, tú y yo somos pregoneros del Espíritu de Cristo, llamados a dar testimonio de la esperanza del evangelio que transforma vidas, que salva almas y que cambia corazones. Aún en medio de la burda de los ingenuos que desde ya, a causa de su incredulidad, viven ya encarcelados. Nuestra tarea no es inútil. Nuestro trabajo no es en vano, ni de poco valor. Jesucristo, hermano, Jesucristo ha ganado la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Nuestro Salvador vive. Por tanto, en esta mañana Pedro, a través de esta carta, a través de este segmento, nos recuerda que como creyentes no podemos vivir de lo que vemos o de lo que experimentamos o de lo que hablan o dicen. No, hermanos, sino que nosotros como creyentes, si habremos de vivir, deberemos de hacerlo bajo una verdad que es nuestra fe. Por tanto, en esta mañana, hermano, de verdad yo te invito a que seamos fieles, que sirvamos a nuestro Señor, no solamente hoy, sino el resto de nuestros días, hasta que escape el último suspiro de nuestros pulmones. Hasta el día en que Jesucristo vuelva, o hasta el día en que Él nos llame delante de su presencia. No desanimes. Tu Señor vuelve por ti y te llevará al lugar al cual Él dio apertura a través de su sangre. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros.